Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el tema que hemos estado tratando, el libro de los Romanos, y lo hubiésemos dejado en 1:18. Recordemos que hablamos de que Pablo hablaba de que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios, ¿verdad? El poder del Evangelio. Y que decía que de poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y continúa la carta. Entonces aquí, en el verso 18, él sigue diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existe excusa. Y continúa diciendo en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores del Dios injurioso, soberbios, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire, cuando leemos aquí la culpabilidad del hombre, la ira de Dios sobre el injusto, hay una lista realmente de cosas que suceden cuando no se obedece al Señor. Pero vamos a empezar en el, como decíamos, en el verso 18, que comienza de esta manera. Realmente, Pablo dice que habían ignorado a Dios, cambiado a Dios, porque por estar en su idolatría. Entonces, fíjese que el 18, inmediatamente 1:18 de aquí de los Romanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El ser humano conoce la verdad acerca de Dios, como podemos ver en el verso 19 y 20, que vamos a leer, Efesios 5 y 6, Colosenses 3, 6. El ser humano conoce la verdad acerca de Dios, pero deliberadamente la niega y el resultado es injusticia y maldad.
al negar al Señor, al negar a Cristo, pues el hombre ya no se rige por la palabra del Señor, no obedece la palabra del Señor y cae entonces el resultado en injusticia y maldad. Porque quiere hacer su propia justicia y no hace la justicia de Dios, no la lleva a cabo. La existencia de Dios, sus demandas morales y su ira contra el pecado son evidentes en el mundo que nos rodea. Porque el Señor tiene una regla contra el pecado, pero ¿qué hacemos los hombres? Que es decir, cuando no obedecemos, entonces nos hacemos, lo que nos hacemos es desobediente. Entonces, la demanda del Señor y su ira contra el pecado son evidentes en el mundo que nos rodean. Dice el 20, porque Pablo en esta carta, ¿verdad? Dice el verso 19, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, dice el 20. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación. Desde que Dios creó el universo, Adán y Eva, es visible toda la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Aquellos que niegan la existencia de Dios, que no saben, que dicen que el mundo vino a través del Big Bang, pero ¿quién lo creó a ellos? ¿Cómo fue que se hizo el mundo? Podemos ver a Génesis 1, cómo comienza todo. Desde la creación, el hombre ha tenido conocimiento de los atributos de Dios. El hombre siempre ha tenido realmente conocimiento de los atributos de Dios por la observación del orden creado. El orden creado mismo dice cómo se ha creado todo. Dios lo creó. Al observar el mundo creado, toda persona puede encontrar abundante evidencia de la existencia y el poder de Dios. Usted puede ver al Salmo 19, 1, 6. Dice el verso 21 de aquí del 1 de Romanos, pues habiendo conocido a Dios, que en el hombre, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Como hoy en día. Hoy sabemos, muchos sabemos, vamos a decir, de cómo hemos sido creados por Dios. Pero nos hacemos, aquellos que no quieren creer en Dios, usted ve que no es Dios, que Dios es esto. Pero de que tiene un dolorcito de cabeza, ay Dios mío, ayúdame. Y entonces, ¿qué hace? Que entonces, pues habiendo conocido, él dice el 21 a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos. Y en su necio corazón fue entenebrecido. Oh, tú no quieres reconocerme como Dios. Ahora tú no vas a entender nada. Entonces, el rechazo de la verdad de Dios oscurece el entendimiento acerca de Él. Oiga esta palabra, El rechazo de la verdad de Dios oscurece el entendimiento acerca de Él. Toda la gente sabe en sus corazones que Dios existe, así como algo de sus requerimientos morales. Podemos ver el verso 32. Podemos ver a Romanos 2, 14, 15, a Efesios 4, 17 y 18, a Jeremías 2, 5. Ahora bien, esto no quiere decir que la gente puede venir a la fe salvadora. Óigame bien, sabemos que Dios existe, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la gente puede venir a la fe salvadora observando la naturaleza creada, porque la fe salvadora solo se alcanza escuchando y creyendo en el mensaje de la Biblia acerca de Cristo. No porque yo diga, ay, mira qué lindo paisaje, esto lo hizo Dios, y yo reconozca que todo el mundo entero lo hizo Dios. Ya con eso no me voy a salvar. Para eso tengo que escuchar y creer y obedecer la palabra del Señor. O sea, el mensaje de la Biblia acerca de Cristo. Como dice el verso 16 del 1, que quiero leer, dice el verso 16, mire cómo dice, porque no me avergüenzo de qué, del evangelio, dice Pablo. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, que no porque yo observe que todo es bonito y esto sí es grande, esto lo hizo Dios, pues eso voy a ser salvo. Tengo que creer y obedecer su palabra. Entonces, puede ver a Romanos 10, 14 y 17. Entonces dice el verso 22 del 1,
profesando ser sabios, se hicieron necios. Personas que creen que saben tanto, y entonces quieren ignorar lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho, todo lo que Él ha hecho, todo lo ha hecho. Entonces se hicieron necios. Usted puede ver a Jeremías 10:14. Dice el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave de cuadrúpedo y de reptiles. Y lo quiero leer otra vez. Entonces, y cambiaron esas personas necias, ¿verdad? Los que no quieren creer en el Dios, la gloria del Dios incorruptible, que no se corrompe, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave de cuadrúpedo y de reptiles, creyendo en imágenes y en tantas cosas. A las imágenes de su propia creación. Ellos cambiaron la gloria de Dios a la imagen de su propia creación. Los hombres le atribuyen la gloria majestuosa que pertenece solo a Dios, en el verso 25. Esa gloria es la manifestación de los atributos que revelan el carácter de Dios. Usted puede ver a Éxodo 24, 15 y 17, Isaías 6, 1 al 5, Salmo 106, 20, Jeremías 2, 11, Hechos 17, 29. Todos estos versículos que yo le doy, es bueno que usted lo confronte con su palabra para lo que estamos estudiando. Dice el verso 24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Ah, ustedes no creen en mí, ustedes no creen que yo he creado todo, incluso hasta ustedes mismos. Ah, pues entonces ahora, dice el 25, el 24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Ahora, si ustedes no quieren creer en mí, ahora ustedes la concupiscencia en su cuerpo la tienen y hasta su mismo cuerpo lo están entregando. Dios lo entregó ante la impiedad e injusticia de los hombres, verso 18, y ante la actitud de rechazar a Dios y adorar ídolos, verso 21 al 23, la ira de Dios se manifiesta contra ellos y deja que sigan su camino pecaminoso y sufran la consecuencia de su pecado. No creen en Dios, entonces ahora como no creen en Dios no tienen ningún patrón a seguir y hacen de todo. Así hacían ellos, pero así se está haciendo hoy en día. Personas que no le tienen temor a Dios y verdad que uno comete tantas cosas, pero cuando uno se acuerda, caramba, pero hay un Dios, uno tiene que, espérate. Pero estas personas seguían, entonces fueron entregados así. Entonces, la ira de Dios se manifiesta contra ellos y deja que sigan su camino pecaminoso y sufran la consecuencia de su pecado, como podemos ver en el verso 26-28. La falsa religión lleva a la inmoralidad personal. La falsa religión, cuando realmente no se sigue a Cristo y se sigue un evangelio de hombre, estamos llevándolo por donde no es. Entonces Dios lo entregó. Si la persona continúa rechazando a Dios, el Señor la abandona a sus crecientes actividades inmorales y autodestructivas. ¿No creen en mí? Entonces Dios lo abandona y comienzan a creer en otras cosas. Efesios 4, 18, 19, primera de Pedro 4, 3. Dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cambiaron la verdad por la mentira. Isaías 44, 10, Jeremías 10, 14, Romanos 9, 5. Dice el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí estamos hablando de lesbianismo, como también estamos hablando de homosexualidad. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La actividad homosexual, como le decía, Levítico 18, 22, Efesios 4, 19, Primera Tesalonicenses 4, 5. Dice el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea que abandonaron el uso natural de la mujer, el hombre. Aún el deseo homosexual se considera aquí pecaminoso desde la perspectiva de Dios. Para que veamos, ¿verdad?, que Dios creó hombre y mujer. Y entonces dice
de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, claramente aquí dice que el deseo homosexual se considera aquí pecaminoso desde la perspectiva de Dios. La palabra misma la condena. Ahora, cuando dice aquí, que podemos ver, dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Al extraviarse, ahora, ¿qué van a recibir? Se refiere a cualquier consecuencia destructiva, resultado de la homosexualidad, lesbianismo, ya sea física o emocional o espiritual. Usted puede leer a Levítico 18:22, a Levítico 20:13. Dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como no tenían en cuenta, a Dios, entonces Dios le dio una mente reprobada, no sabían las cosas buenas, ya lo que querían hacer era las cosas que no convenían. Una mente depravada, es decir, su mente no pueden discernir los asuntos morales ni espirituales, pues están llenos de malicia y maldad. Verso 29-32. Y esto sí es grande cuando la mente cree que todo lo que está haciendo es bueno. Y uno muchas veces leyendo la palabra, la palabra le dice a uno qué es lo que uno debe de hacer. Y si estamos haciendo cosas indebidas, tenemos que dejarla. Tenemos que dejarla porque lo que Dios no aprueba no lo podemos hacer. Entonces dice el 29 al 31, estando atestado de toda injusticia, mire, fornicación, oye todo lo que había, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto, la persona que realmente se ha alejado de Dios, que no busca de Dios, que no cree en Dios, todo este tipo de cosas nos rodean y nos engañan y ya ustedes saben. La descripción de una sociedad que se revela completamente contra Dios. Y cuando uno se revela contra Dios, entonces todo este tipo de cosas tenemos que tenerla. Lo leo otra vez. Mire, injusticia, 1, cuando no se está con Dios. Fornicación, 2, perversidad, 3, avaricia, 4, maldad, 5, lleno de envidia, 6, homicidio, 7, contienda, 8, engaños, 9, malignidades, 10, murmuradores, 11, detractores, 12, aborrecedores de Dios, 13, injuriosos, 14, soberbios, 15, altivos, 16, inventores de males, 17, desobedientes a los padres, 18, necios, 19, desleales, 20, sin afecto natural, 21, implacable, 22, sin misericordia, 23. Todas esas cuestiones se revela completamente cuando una sociedad está fuera de la mano de Dios. Y usted ve el mundo como va, porque que no estamos obedeciendo a Dios. Vamos a decir así, no se está obedeciendo a Dios y todo esto sucede. Esta carta de los Romanos es increíble. Dice el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Uno sabiendo que aquellas personas que cometen todo ese tipo de barbaridad es una muerte segura. Y aún así sabiendo, entonces dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y ahí, cuando yo leí esto, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros, usted cristiano, no hace alguna cosa, pero es como muy beneplácito, es como muy frágil, mirando un familiar, un amigo que hace cosas, y nosotros nos quedamos callados. Y eso no es bueno. Tenemos que decir, mira, esto no se hace, aquello. Dios condena esto. Porque nosotros inmediatamente, el solapar eso, el dejar pasar esa cosa, nosotros también nos estamos metiendo con ellos, junto con ellos, en el asunto. Porque los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pueda que usted y yo no hagamos nada de eso,
Pero si vemos personas haciendo todo el tipo de cosas que hemos leído, entonces también nosotros no nos hacemos cómplices. Estamos consintiendo lo que están haciendo y hay que decirle, no, eso es pecado. Recordamos a Pablo allá en Hechos 9:1, en el libro de los Hechos, donde Pablo dice que en Hechos 7, donde Esteban realmente le cayeron a pedrada, y dice que Pablo consentía en su muerte. Pablo sabía, Saulo consentía su muerte. Así como usted y yo consentimos cuando alguien está haciendo algo mal, familia, amigo, quien sea, y no decimos nada, no le decimos nada. Tenemos que tener mucho cuidado. Habiendo conocido el decreto de Dios, conociendo nosotros cómo Dios habla y consentimos muchas cosas que no deben de ser. La naturaleza, oiga, la naturaleza profundamente irracional del pecado se comprueba en el hecho de que aún los pecadores endurecidos comprenden en sus corazones que sus acciones son dignas de muerte. Ay, yo no sabía lo que estaba haciendo. Ay, esto. Uno sabe, porque el corazón mismo, uno sabe que uno está haciendo las cosas mal. Sin embargo, seguimos pecando y aún arrastran a otros consigo cuando se complacen con los que practican la misma cosa. Sabemos que estamos mal y entonces arrastramos a personas para que también lo hagan. Sería como cómplice. Tenemos que tener cuidado porque el que está haciendo cosas malas también arrastra a uno. Pero tenemos la palabra que nos dice que sí y que no. Tenemos que obedecer a Dios. Y aquí en esta carta de los Romanos, pues Pablo claramente lo dice, Romanos 6:21, Hechos 8:1, Hechos 22:20. Ya para terminar, al tener noción de los atributos de Dios, de su poder y divinidad, el hombre tiene pleno conocimiento de las consecuencias de su pecado. Cuando, al tener noción de los atributos de Dios, del poder de Dios, de su divinidad, entonces tenemos pleno conocimiento de la consecuencia del pecado. Esto se puede cambiar. ¿De qué forma? Obedeciendo al Señor, alejándonos de esas cosas que a Dios no le gustan que nosotros hagamos. Y yo la voy a mencionar de nuevo para terminar. Dice que estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso, esas cuestiones, si tenemos nosotros, tenemos que realmente dejarlas. Porque todas esas cosas nos alejan de Dios. Que Dios nos ayude a entender esta palabra. Y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. Y nosotros poner nuestra parte. Aquí tenemos Romanos 1, ¿verdad? Desde el verso 18 hasta el 32, donde vemos cómo aquí Pablo nos habla de la culpabilidad del hombre. Gracias por su sintonía. Y lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a venir con el justo juicio de Dios en Romanos 2. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.